la verdad, muy preocupante lo que está haciendo el gobierno. Y también algo que hacía mención recientemente Adorni es a lo que dijo Patricia Bullrich ayer. Y para seguir hablando de ese tema, estamos en contacto con Victoria Darraidou, que ella es coordinadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Victoria, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes. Bueno, acá con mucha preocupación por todo lo que vemos que se está anunciando y por lo que imaginamos que podría pasar. Te queremos escuchar a vos, qué pensás al respecto, qué evaluación hacen desde el CELS. Sí, efectivamente, y un poco en línea con lo que vos venías señalando, es absolutamente preocupante y grave que en un contexto de crisis económica muy, muy grave, con anuncios esta misma semana por parte del nuevo ministro de Economía, que implican un agravamiento, un empeoramiento claro de las condiciones de vida de las grandes mayorías. El paquete de medidas también implica la represión de quienes quieran usar el espacio público para salir a hacer conocer sus demandas, sus reclamos o defender sus derechos, ¿no? Entonces vemos con absoluta preocupación que a través de una resolución del Ministerio de Seguridad se quiera convertir un derecho clave y fundamental de la democracia, como es el derecho a la protesta, en un delito. Porque es eso lo que viene a manifestar y a presentar esta normativa, ¿no? Bajo una supuesta idea de orden, lo que se está señalando es que no va a haber lugar para la gestión de la conflictividad, y lo que se va a hacer es reprimir la aparición clara y en la esfera pública del disenso, que es algo también central de la vida en democracia. Bueno, a mí me parece grave todo, pero quiero que también te tomes un ratito, si podés, para puntualizar en esto Sí. que dijeron en relación a las infancias y las madres que lleven a los pibes, las pibas, que me parece que pasa por alto y es doblemente grave, ¿no? Bueno, esto ya sabíamos, las mujeres, las diversidades, que iba a recaer aún peor, ¿no? Pero esta otra violencia me parece que se suma a esas mujeres, a esas mamás que tienen que ir a manifestarse por la situación económica generada por esta gestión y que además te amenazan, que no solo te van a reprimir, sino que posiblemente te van a complicar sacándote el plan. Me parece como que eleva el nivel de violencia a lugares tremendos. Sí, presenta una clara estigmatización de los sectores populares, ¿no? Ahí con esta idea también, y un desconocimiento, claramente uno puede pensar que hay un objetivo muy claro ahí, que es el que vos señalabas, pero también un desconocimiento total, y un desprecio por la forma en la que se organizan las familias y la vida de los sectores populares, ¿no? Pensar que hay algunas familias que efectivamente quieren ir con sus hijos a una protesta, a una manifestación, porque es también un espacio en donde se ejerce un derecho, donde puede tener sin lugar a dudas un rol pedagógico, pero hay otros muchísimos casos en los que no hay otra alternativa que llevar a los chicos con la madre, con el padre, y eso implica claramente a derechos fundamentales y claros de los padres, que es decidir sobre la vida de los hijos, y por otra parte sí, ver cómo se organizan justamente las tareas de cuidado. Y ahí también hay otro punto que nos parece que va en esta clara sintonía que tiene esta normativa de desincentivar el ejercicio de la protesta y usar el espacio público para peticionar, para reclamar, para defender derechos, que está apuntada también a adolescentes. Nosotros tenemos un país con una historia y una tradición muy fuerte del involucramiento de los jóvenes, de los y las adolescentes en la arena pública, en la vida política del país y en la protesta social en particular. Esta medida también lo que está haciendo es desalentar a los jóvenes, desalentar a los padres, generar miedo y desincentivos para que participen de la vida política del país, ¿no? Señales clarísimas en este sentido las tuvimos en la ciudad de Buenos Aires hace un par de años. Ustedes se acuerdan cuando hubo serios conflictos en distintas escuelas secundarias, en donde la reacción del gobierno de la ciudad fue perseguir Sí. a los chicos y a los padres y a las Mandale la autoridades de los policía. colegios
las protestas por parte de los jóvenes. Y mandarle a la policía a la casa, porque eso también pasó. Sí, exactamente, eso también pasó en la ciudad de Buenos Aires. Y a algunas madres, porque fueron en líneas generales madres, les armaron también causas económicas. Multas, sí. Multas. Sí. Victoria, Mario te saluda, buen día. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me preocupa que aparte de este desmantelamiento del Estado, como dijo un abogado ayer en la conferencia de prensa que dieron las organizaciones sociales, estén pasando por alto y llevándose puesto la estructura jurídica, esto de la ley de flagrancia, que si mal no entiendo, vos me dirás si es así, se está poniendo en práctica en Mendoza, por ejemplo, en donde ese artículo 194 habla de la capacidad de las fuerzas de seguridad, en tanto se está por cometer un delito, pero la protesta social no es un delito, es un derecho constitucional. No. Entonces, esta tergiversación de dentro de la ley y autorizar a las fuerzas de seguridad a actuar de hecho, me acerca más mentalmente a un gobierno de facto que a un gobierno democrático. Es el punto gravísimo que presenta esta norma, ¿no? De hacer pasar, de convertir con un rango de ley menor, ¿no? Con una resolución ministerial, un derecho fundamental como es el de la protesta social a un delito. Suponer que entonces participar, intervenir en un corte parcial de una calle, en una manifestación, es cometer un delito, y entonces ahí se entendería la figura de flagrancia, porque las fuerzas de seguridad estarían viendo la comisión de un delito y entonces intervienen salteando, ¿no?, al Poder Judicial, y en ese sentido sin involucrar los derechos y las garantías fundamentales de los procesos judiciales. Esto vale decir, y hay que resaltar, que es contrario a lo que dice nuestra Constitución, el derecho internacional, los estándares internacionales de derechos humanos que están acuñados en nuestra Carta Constitucional, ¿no? A partir de una norma muy menor, están queriendo ir a contrapelo de normas de rango superior. Pero sí, es un gravísimo problema también es un gravísimo problema el hecho que se presenta de la persecución no solo de las personas que deciden manifestarse, sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales, y eso implica la criminalización de la organización social y política en un país, que también es asfixiar el debate político, el debate social. Es absolutamente grave. Hay también otro punto muy grave que tiene que ver con la persecución de las personas migrantes, y ahí también podemos pensar en repetidas veces en nuestra historia, cuando nos encontramos ante crisis económicas gravísimas y gobiernos de estas características que buscamos chivos expiatorios, y los migrantes van a ser uno de estos, y esta normativa lo presenta de esa manera. Hay otro punto que es también muy preocupante, que lo mencionó la ministra en su conferencia de prensa, que es la derogación de una resolución ministerial que es del 2011, que es una resolución que establecía pautas claves para el control de la intervención policial en el contexto de protesta social. Entonces, esa normativa que establecía que protestar es un derecho, que obviamente modificaba las formas de uso de las ciudades o de los lugares rurales, pero digamos del uso del espacio público, y entonces establecía pautas claras para que la policía pudiera intervenir, disminuir la interferencia en la vida de las personas que no están involucradas en la protesta, pero permitir la protesta y salvaguardar la integridad física y la propiedad de las personas involucradas. Ahí se planteaba cuestiones claves como la intervención periodística. Nosotros sabemos que la intervención de periodistas en contextos de protestas sociales son claves, también como registro, obviamente por lo que significa en términos de la libertad de expresión, pero también en el registro de lo que sucede en el contexto de protesta. Entonces, esta resolución marcaba situaciones puntuales para la protección de la labor periodística, marcaba la prohibición de la aportación de armas de fuego y establecía algunas pautas con relación al uso de las armas menos letales. Por armas menos letales entendemos las balas de goma, los gases lacrimógenos, los camiones hidrantes, que son las armas que por lo general se usan en contexto de protesta social. Esta nueva resolución dice que se va a intervenir con armas, ellos lo llaman
armas no letales, que son menos letales, y no establece ninguna regulación para su utilización. Lamentablemente tenemos la experiencia hace muy poquito tiempo en Argentina de la represión de la protesta social en Jujuy, donde el uso de estas armas provocó grandes heridas oculares en personas que han perdido la vista. Y lamentablemente también podemos nombrar las situaciones del estallido de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador de los últimos años, en los que a través del uso de estas armas mataron a personas que se encontraban manifestando en el espacio público. Entonces, no es menor regular el uso y la intervención con este tipo de armamento. Esta resolución no dice nada al respecto. Aprovecho para recordar a la audiencia que estamos hablando con Victoria Darraidou, ella es del CELS, y quiero preguntarte en relación a qué podemos hacer ante este contexto. Estás hablando con comunicadores, periodistas, pero hay muchas personas que ante toda esta opresión obviamente están teniendo miedo. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan teniendo en cuenta que el contexto es riesgoso? En principio, bueno, ustedes saben, este anuncio que se hizo ayer tiene muy poquitas horas en el boletín oficial la institucionalización de esta medida, y nosotros estamos trabajando para establecer acciones legales para impedir la continuidad de esta medida y también llevar en clave de denuncia esto que está ocurriendo al escenario internacional. Y por otra parte también acá es clave lo que la normativa quiere perseguir, que es justamente la organización social y política para efectivamente poder manifestar nuestros derechos, pero sin lugar a dudas también cuidarnos, que es lo que hay que proteger. Ahí me parece que es clave el rol de las organizaciones, de los sindicatos, en términos de organizarse y que nos organicemos todos, ¿no? De manera conjunta con las organizaciones también de derechos humanos para hacer valer nuestros derechos y para protegernos también. Bien, perfecto. Ir organizados, no andar sueltos, estar en contacto con otros compañeros, avisar a dónde se va. Y hay muchas capacitaciones que también se están dando desde el CELS con diferentes espacios que son súper interesantes para tener conocimiento de qué hacer ante estos contextos. Está bueno estar preparados también. Totalmente. Sí. Victoria, por lo que yo entiendo, cómo se va desagregando esta normativa que pretende instalarse, por lo que entendí, si vos vas con 2 cañas para una bandera en un tren, frente a la cuestión de flagrancia te pueden detener. Es decir, se excede el territorio de del teatro de operaciones, como lo llamarían ellos, sí, que es donde se produciría una movilización. Es decir, yo voy con una bandera en el hombro, como va la militancia, con 2 cañas, porque hasta aparte nombraron particularmente las cañas, y el que las porte es pasible de sanciones. Sí, ahí hay otro punto que... Parece una idiotez, pero es... No, está perfecto lo que decís, y yo iba a ir a un punto que parece menor en este contexto, que es que estamos hablando de un protocolo, que un protocolo, en el mejor de los casos, lo que implica es directivas claras para la labor policial, o sea, para que un policía tenga indicaciones, coordenadas precisas sobre cómo intervenir. Lo cierto es que así como les debe haber pasado a ustedes, nos pasa a nosotros, leyendo el documento que está publicado en el boletín oficial, no hay directivas claras para la intervención policial. Y esto que vos señalás es un punto central. Una persona yendo en un tren que puede ir a hacer una reparación a la casa de un vecino, lo que sea, y llevar elementos parecidos a lo que vos mencionaste, ¿va a ser detenido? ¿Va a ser detenido por qué? ¿Va a ser detenido con qué justificación? Ya es un delirio esta idea de la flagrancia, ¿no? Que está... haciendo pasar como delito un derecho básico. Pero este otro escenario también parece disparatado y no queda claro cómo se operacionaliza, ¿no? O sea, nosotros entendemos el mensaje político que se está enviando, pero esto se supone que es una herramienta para que el policía sepa cómo intervenir en la vida real, en una estación de tren. ¿Cómo va a intervenir? ¿Qué va a hacer? Esto también es absolutamente discutible, imputable, es muy poco claro, preciso. Sí, va más en clave de algo que parece un grave anuncio político más que una pieza que le permita a la policía intervenir en el escenario real. Estamos a nada, por ejemplo, te ayudo con la memoria, viví los 70, la requisa que te hacen bajar a todas las personas de un colectivo o de un tren, la requisa frente a un día de movilización. No te vayas tan lejos, con Macri pasó eso, con Macri pasó, te bajaban del tren, te bajaban y te pedían bondi. No tan aislado, ¿Se acuerdan de
solución que Bullrich hizo, que se llamó ofensores en trenes, que lo que hacía era detener supuestamente aleatoriamente, ahí la aportación de cara indica mucho, pero claramente esas detenciones aleatorias solo estaban en las estaciones de trenes de la ciudad de Buenos Aires, no estaban desparramadas en distintos puntos. Además de sus visos de ilegalidad, obviamente tenían un objeto de sobrecriminalizar a una parte de la población, que son los usuarios de trenes, que a la vez también en este tren de permitir la circulación son las personas que se dirigen y que que ingresan a la ciudad de Buenos Aires todas las mañanas para trabajar. Totalmente. ¿No? Pero sí, así como vos mencionabas, acciones de este tipo ya han sido implementadas por la gestión anterior de Bullrich, sí. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por tu trabajo, no solo por esta nota, sino por el trabajo que hacen desde el CELS, que es más que importante. Te mandamos un abrazo fuerte y estamos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la conversación. Y sí, estamos en contacto y les mando también un abrazo. Escuchaban a Victoria Darraidou, ella es coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales.